Puedo oír las voces internas de todas las plantas, oigo el suspiro del árbol del dinero. ¡Ay, estoy muerto de sed! Esa mujer tiene un corazón de piedra, no me ha dado ni una gota de agua en medio mes. La voz era un poco débil, lenta y lánguida, como la de un anciano cansado. Me quedé paralizado con la taza a medio camino de los labios y giré la cabeza hacia el árbol de dinero que se inclinaba en la esquina de la oficina. ¿Quién hablaba? Éramos solo Nancy y yo en la oficina. Nancy estaba encorvada sobre la pantalla, maldiciendo a un cliente, escupiendo palabras como balas. Claramente no tenía tiempo para jugar al ventríloco conmigo. ¿Qué miras? Nancy notó mi mirada y me fulminó con la mirada. Emma, ¿ya terminaste el plan? Envíamelo por correo electrónico. El cliente viene esta tarde. Enseguida. Me encogí, dejé mi taza apresuradamente y mis dedos aporrearon el teclado aún más rápido. Pero esa voz volvió a sonar. Agua, dame agua, las hojas se están enroscando, si esto sigue así, tendré que ir a ver a mi bisabuela. Esta vez la oí con claridad, y venía del árbol del dinero. Un escalofrío me recorrió la espalda y se me entumecieron los dedos. Ay no, ¿he estado trabajando tanto últimamente que estoy alucinando? El 996 no es vida para humanos. Por fin, después de salir del trabajo, salí corriendo del edificio de oficinas como si me persiguiera un fantasma, con ganas de volver corriendo a casa y desplomarme. Junto a la entrada del metro había un pequeño puesto de flores con potos comunes, suculentas y pequeñas macetas de rosas. El vendedor era un anciano delgado que pregonaba a gritos, barato. $10 la maceta. No puedes perder. Instintivamente miré a su alrededor, planeando pasar rápidamente. De repente una cacofonía explotó como cientos de patos peleándose, y me impactó directamente en la cabeza. Elígeme. Elígeme. Soy la más jugosa. Mira qué verdes están mis hojas. Va. Tu tallo está casi podrido, ¿qué finges? Cómprame. Soy tacaño. Señor. Por favor, se lo ruego, solo riégueme un poco, tengo la garganta llena de humo. Tan lleno. Tú a mi lado, no aplastes mis hojas. El sol está brutal hoy, me está asando. Me tapé los oídos con las manos y miré aterrorizado el apretado grupo de plantitas en macetas. ¿El sonido provenía de ellas? Sus hojas temblaban levemente al atardecer, como si contaran una historia en silencio. Me flaquearon las rodillas y casi caigo sobre ellas en el acto. No fue una alucinación. ¿De verdad oía hablar a las plantas? Señorita, ¿quiere comprar flores? Baratas. El anciano vio mi rostro ceniciento, se quedó paralizado y me llamó alegremente. Yo, medio loco, negué con la cabeza y casi floté hasta la estación de metro. El coche estaba caluroso y abarrotado, una amalgama de sudor y perfume, pero lo que zumbaba en mi cabeza no eran más que las quejas desordenadas y las voces carraspeantes de esas plantas. El mundo de repente parecía un poco extraño. Regresé a casa aturdido, a mi destartalado y pequeño apartamento de una habitación. Acababa de cerrar la puerta y ni siquiera había recuperado el aliento cuando un llanto lastimero llegó desde el balcón. ¡Guau! Emma por fin ha vuelto. Tengo muchísima sed. La última vez que bebí fue el miércoles pasado. Fue en mi taberna. Sus largas enredaderas colgaban y los bordes de las hojas estaban, en efecto, un poco amarillos y rizados. Lo miré fijamente con el corazón latiendo con fuerza. Su voz era delgada y débil, como la de alguien a quien habían sometido. «Pero eres tú quien habla», indagué con la voz un poco temblorosa. «Soy yo, Emma». La voz de la taberna se animó de repente y sus hojas parecieron erguirse un poco. «Rápido, dame un poco de agua. Siento que me estoy convirtiendo en heno». Esa maceta blanca de cerámica de abajo también lleva años quejándose, diciendo que tu sabor es pésimo, que prefiere los hongos de concha de al lado con el borde dorado. Yo, aturdida, fui al balcón, cogí la regadera, la llené y vertí el agua con cuidado en la tierra de la maceta. Glug, glug, ah. Estoy viva de nuevo. La taberna suspiró con satisfacción. Emma, eres la mejor. Pero, ¿no podrías usar agua del grifo tan helada la próxima vez? Déjala reposar un rato, ¿quieres?
Mis raíces son un poco delicadas. Me temblaba la mano y casi se me cae la lata. Sí, la prueba era concluyente. Por alguna razón inexplicable había adquirido un superpoder que sonaba muy ecológico y natural, pero que en realidad podía volverme loco, podía oír las voces internas de cada planta. En los días siguientes era como un pájaro asustado por la cuerda de un arco rota. Caminando por la calle, los árboles de la avenida se quejaban de los gases de escape de los coches, en el parque el césped aullaba al ser pisoteado, el puesto de frutas de abajo tenía sus plátanos gritando que estaban casi maduros y a punto de ser tirados. Incluso el otrora robusto bambú de la suerte del baño de la oficina suspiraba, añorando los buenos tiempos en su botella hidropónica. El mundo entero se convirtió en un enorme e interminable asado de plantas en mis oídos. La cantidad de información era abrumadora, me golpeaba el cráneo. La única ventaja, quizás, fue que las suculentas que había matado durante varios años, bajo mi esmerado cuidado, que en realidad consistía en seguir sus demandas de sol y agua, milagrosamente se hincharon e incluso brotaron un pequeño retoño. Mi mejor amiga Lily vino a cenar el fin de semana y entró gritando «¡Guau! Emma, ¿has visto la luz? ¿Estas suculentas no murieron? ¿Incluso están brotando? ¿Se ha congelado el infierno?» Me desplomé en el sofá sin energía. Mem me dijo que quiere el alféizar de la ventana que da al sur, 2 horas de sol por la mañana, riego abundante una vez cada 5 días y que el agua debe reposar antes. ¿Lily? Extendió la mano y me palpó la frente. ¿Sin fiebre? ¿De qué tonterías estás hablando? Le aparté la mano completamente abatido. Lily, probablemente no me creas si te lo digo. Solté la serie de encuentros extraños que había tenido durante este tiempo como si estuviera derramando cuentas. La expresión de Lily cambió de «¿es broma?» a «mi mejor amiga se ha vuelto loca», luego a «mierda, eso sí que podría ser cierto», y finalmente se quedó en «esto mola mucho». ¿En serio? ¿Puedes hablar con las plantas? Sus ojos se abrieron como campanillas de cobre mientras me agarraba del brazo. Entonces pregúntale a mi árbol del dinero. ¿Por qué se le han caído las hojas últimamente? Lo riego y lo fertilizo a tiempo. Me arrastró frente a la cámara y me señaló el frondoso árbol del dinero en su sala. Me aclaré la garganta un poco avergonzado. Hermano árbol. Mi amigo quiere preguntarte por qué se te caen las hojas. Unos segundos de silencio. Entonces se oyó una voz pausada y ligeramente molesta. Amigo. ¿Esa mujer torpe? Riega con diligencia, sí, pero usa agua de lavar arroz. Sin fermentar. Me quema las raíces. Y siempre me pone justo debajo del aire acondicionado, doblado para que me dé el viento frío. ¿Cómo van a aguantar eso mis viejos brazos y piernas? Estoy tirando hojas en protesta. ¿Protesta, entiendes? Lo cuento palabra por palabra. Al otro lado de la videollamada, Lily tenía la boca abierta, tan abierta que cabía un huevo. ¿El agua para lavar el arroz necesita fermentar? El aire acondicionado no debería soplar directamente, murmuró, y luego se dio una fuerte palmada en el muslo. Maldita sea. Estas guías en línea son letales. Emma. Eres mi diosa. Estaba tan emocionada que movió los brazos y pateó al otro lado de la pantalla. Este poder es una locura. Cultivar flores y verduras sería insuperable, ¿verdad? De ahora en adelante confiaré en tu guía remota para cultivar verduras en mi balcón. Oye, ¿no estabas pensando en cambiar de trabajo? Ve a trabajar a una floristería. Con esta habilidad serías el as. ¿Una floristería? Pensé. ¿De alguna manera tenía sentido? Harto de la explotación de las empresas tecnológicas y del bombardeo interminable de ruido relacionado con las plantas, decidí cambiar de entorno. Poco después de enviar mi currículum, recibí una cita para una entrevista en una floristería de muy buen gusto, Feng Xingyuan. La dueña se llamaba Fiona, tenía poco más de 40 años, llevaba el pelo con una permanente a la moda, un maquillaje impecable y hablaba a toda velocidad, como un pequeño cañón. Estaba cortando con destreza un puñado de espinas de rosa mientras me observaba de arriba a abajo. ¿Emma? ¿Nunca había trabajado en una floristería? No, pero me encantan las plantas. Respondí con sinceridad,
un poco nerviosa, retorciendo el dobladillo de mi ropa. No basta con que me gusten, hay que saber cuidarlas. Fiona no levantó la vista. Estas delicadas divas con demasiada o muy poca agua, demasiada o muy poca luz, temperatura y humedad, cualquier cosa que se les dé mal las arruina. Mira esta maceta de Phalaenopsis, dijo señalando una planta en plena floración cercana, se ve preciosa, ¿verdad? Si no la cuidas bien, se te marchitará enseguida. Instintivamente miré hacia la maceta de orquídeas polilla. Una voz femenina, suave pero algo orgullosa, al instante dijo, esa. Soy la reina de las flores. Claro que soy hermosa. Pero Fiona es muy buena conmigo, sabe que le tengo miedo al frío y me pone una manta térmica en invierno. Es solo que esa hortensia asquerosa a mi lado siempre me quita el sol. Me vuelve loca. Se me crispó la comisura de la boca y me contuve a la fuerza para no mirar la inocente hortensia. La libertad condicional es de 3 días con alojamiento incluido, pero no comidas, salario mensual de 3.500. Demuestra que puedes y te puedes quedar. Fiona fue enérgica y directa, cortando la última espina de la rosa. Principalmente trabajos esporádicos, cambiar agua, limpiar, atender a clientes, hacer recados y entregas. Sé rápido y presta atención cuando haya trabajo que hacer. Puedo hacerlo. Asentí al instante. El sueldo era bajo pero el alojamiento estaba incluido. Podía escapar inmediatamente de ese exasperante piso compartido. ¿Y este lugar estaba lleno de plantas, quizás era el paraíso? Resultó que estaba dándole vueltas. ¿El paraíso? Es más bien un mercado de voces vegetales. Apenas había dejado mi equipaje, ni siquiera había tenido tiempo de ordenar mi pequeño trastero, cuando un montón de ruidos me invadieron la cabeza. La planta del dinero junto a la puerta se quejaba, ¿me estás acosando? No te adelantaste. El bambú de la suerte en el cubo se quejaba del agua, esta agua no la han cambiado en 3 días. Huele fatal. Las suculentas del estante estaban tomando el té. Hoy hace un sol precioso. Aunque el viento está un poco fuerte. Ese nuevo dependiente parece un poco tonto. En la esquina, un helecho espárrago casi marchito gemía débilmente, ayuda, agua, me voy a morir, sobrecargado de información. Se me nubló la vista y me apoyé en la pared. ¿Qué pasa? ¿No me siento bien? Fiona entró con un gran manojo de hojas de eucalipto, mirándome con recelo. Ann, no. Estoy bien. Solo un poco baja de azúcar. Me enderecé rápidamente y forcé una sonrisa. Fiona, dime qué hay que hacer. Primero barre el suelo, quita el polvo y luego cambia el agua de los cubos. Recuerda, primero hay que dejar reposar el agua. El bambú de la suerte es delicado. Fiona ladró órdenes. Después de cambiar el agua, revisa esa maceta de helecho espárrago, está casi muerta. En momentos desesperados, prueba todo, riégala bien y ponla a la sombra para que se recupere. Lo conseguí. Sentí como si me hubieran perdonado, así que agarré la escoba de inmediato, intentando ahogar el ruido en mi cabeza con esfuerzo físico. Pero las plantas estaban por todas partes, infiltrándose en cada rincón de mi mente. Al pasar la vista junto a la maceta de helecho espárrago colgante, su fingida voz interior, temblorosa por los sollozos, susurró, por fin alguien me presta atención, agua, remójala, el agua tiene que salir por el fondo, no me dejes a la sombra, dame un poco de luz difusa. Aún puedo vivir. Me quedé paralizada un momento, luego seguí sus instrucciones con calma, la regué bien y la acerqué a la ventana, donde caía una luz brillante y difusa. Gracias. Emma, la recién llegada, la voz del helecho espárrago pareció recobrar algo de ánimo. Exhalé en silencio. Cuando cambié el agua del bambú de la suerte, volvieron a parlotear, sí. Esa temperatura es perfecta. Cómoda. Hay una raíz podrida ahí abajo, córtala. Ese tallo con la hoja amarilla está enfermo, aléjate, no me contagies. Solo pude apretar los dientes y, bajo la mirada perpleja de Fiona, examinar cuidadosamente las raíces de cada tallo de bambú de la suerte, cortando las partes podridas y aislando la que parecía enferma. ¡Ay, qué hábil eres! Fiona observó mis movimientos, arqueó una ceja y suavizó el tono. ¿Nunca lo había hecho? ¿Quizás un poco de talento?
Forcé una risa. Mi primer día de prueba pasó en un torbellino de torpezas y una sinfonía en mi cabeza. Al final del turno me sentía como si acabara de librar una batalla, completamente exhausto. Pero cuando vi la maceta de helecho espárrago que había rescatado con las hojas un poco más erguidas, sentí una inexplicable oleada de satisfacción. Quizás. ¿Puedo seguir con este trabajo? Mi talento me resultó útil enseguida en la floristería. Al tercer día, una joven elegantemente vestida irrumpió y tiró de golpe una maceta de gardenia marchita y con hojas amarillentas sobre el mostrador. Jefe. ¿Qué le pasa a su tienda? Le compré esta gardenia la semana pasada y seguí sus instrucciones de cuidado, y ahora está así después de solo unos días. ¿Me vendió una planta enferma? Devuélvame el dinero. La expresión de Fiona cambió y se adelantó con una sonrisa conciliadora. Ay, señorita, por favor, cálmese. No hay absolutamente nada malo con nuestro inventario. Las gardenias son un poco delicadas, quizás las regaste demasiado. ¿O es que no se ventilan bien? Seguí lo que me dijiste, regar cuando estén secas, no cuando estén mojadas. Está en el balcón ventilándose, insistió la chica. Definitivamente son tus plántulas las que tienen un problema. Devuélveme el dinero o presentaré una queja. Los demás clientes de la tienda se giraron para mirar. La frente de Fiona empezó a sudar. Las gardenias son muy delicadas, y es muy común que los novatos las maten, pero parecía que el problema eran las raíces en esta maceta. Me acerqué rápidamente fingiendo inspeccionar la gardenia, y toqué ligeramente una hoja con el dedo. Una voz débil y afligida me vino a la mente de inmediato. Uf, me duele muchísimo, hay agua estancada en el fondo de la maceta, mis raíces se están pudriendo, esa estúpida me riega todos los días. Se lo digo cuando no tengo sed y no me escucha. Incluso me puso junto al aire acondicionado exterior, el aire caliente me marea, por favor, sálvame. Así que la regué demasiado y la puse en el lugar equivocado. Miré a la niña enseguida y le pregunté, señorita, ¿la riega todos los días? ¿Y puso la maceta junto al aire acondicionado exterior? La niña se quedó paralizada un momento con los ojos parpadeando, ¿y qué? A las gardenias les gusta el agua y la luz del sol, ¿verdad? A las gardenias les gusta la humedad, pero odian las raíces encharcadas y no toleran el sol abrasador ni el viento fuerte. Le expliqué con la mayor calma posible. El aire caliente de la unidad exterior del aire acondicionado tiene una temperatura muy alta, y como lo riegas a diario, la tierra de la maceta se queda empapada, las raíces se asfixian y se pudren. Mira estas hojas amarillentas y caídas, es un síntoma clásico de pudrición de la raíz. Señalé el fondo de la olla, seguro que hay agua estancada. ¿No me crees? Vuelca el agua y mira. La chica, aún con dudas, inclinó la olla y la vertió. Efectivamente, un pequeño charco de agua turbia goteó. Su rostro se sonrojó de vergüenza. Está bien, señorita, respondió Fiona al instante, captando rápidamente, este es el trato, intentaremos rescatarlo. La trasplantaremos, le cortaremos las raíces podridas y le daremos tiempo para que se recupere. Si no podemos salvarla, la reemplazaremos con una maceta de igual valor, ¿qué te parece? También le echaremos un poco de solución nutritiva. Las plantas necesitan paciencia, no hay que apresurarlas. La chica se sintió un poco herida, pero al ver la seguridad con la que hablé y lo convincente que fue nuestra evidencia, no pudo armar un escándalo. Murmuró unas palabras, entonces por favor, ayúdame. Si se muere, volveré por un reemplazo. Entendido. No te preocupes. Fiona sonrió radiante tomando la olla con destreza y entregándomela. Emma, es tuya. Llevé la pobre gardenia a la sala de tratamientos trasera y siguiendo su lista de necesidades, la saqué con cuidado de la maceta, le quité las raíces podridas, la podé, le cambié la tierra, necesitaba tierra nutritiva suelta y aireada, y la puse en un lugar bien ventilado con luz brillante y difusa. Gracias. Emma, la voz de la gardenia seguía débil, pero notablemente más relajada. Esa estúpida, la próxima vez no venda sus plantas que son difíciles de cuidar, no pude evitar reírme entre lágrimas. Después de ese incidente la actitud de Fiona hacia mí cambió por completo. No está mal, Emma, escondiendo tu talento, ¿eh? Me dio una palmadita en el hombro tan fuerte que me estremecí.
De ahora en adelante esas divas delicadas y difíciles de complacer de la tienda y esos clientes problemáticos son tu problema. Hazlo bien. Te daré un aumento. Así que me contrataron formalmente y me subieron el sueldo a 4.200. Poco a poco me fui acostumbrando a trabajar en la floristería. Aunque mi cabeza seguía siendo un mar de ruidos a diario, empecé a aprender a ignorar las voces de las plantas que no importaban y a concentrarme solo en las que necesitaban ayuda. Gracias a esta habilidad especial, me convertí en la empleada estrella del jardín Fengxin. Si una planta en maceta tenía sed, hambre, estaba quemada por el sol o enfermaba, siempre podía ser el primero en darme cuenta y cuidarla. Puedo diagnosticar prácticamente la raíz del problema de cualquier huésped con sus plantas y ofrecer una solución precisa. Incluso a la hora de comprar plantas, puedo identificar la más sana y vigorosa con solo percibir el estado de la planta. Fiona sonreía de oreja a oreja, la tasa de pérdidas de la tienda se desplomó y su reputación siguió mejorando. Mi salario subió con ello, e incluso empecé a recibir comisiones. La vida parecía ir por buen camino. Hasta esa noche después del trabajo. Llevaba una pequeña maceta con una adorable suculenta pata de oso que Fiona me había regalado como premio extra, y caminaba alegre hacia el apartamento que alquilaba. El edificio era un poco viejo y estaba a 2 cuadras de la floristería, pero era barato. Las farolas estaban tenues y había poca gente. Justo cuando estaba a punto de llegar a las escaleras, una figura emergió de repente de la sombra en la esquina y me bloqueó el paso. Di un salto y me abracé con más fuerza a la maceta. Emma. Una voz familiar que me puso los pelos de punta. Era Mike. Mi exnovio. Rompimos hace casi un año y fue muy feo. Era extremadamente controlador y paranoico. No lo soporté y terminé. No me soltaba, así que corté todo contacto y me moví. Nunca imaginé que me encontraría aquí. Se veía bastante demacrado, con barba incipiente, su mirada oscura y fija en mí. Así que de verdad vives aquí. Se acercó llevando encima una desagradable mezcla de humo y alcohol. Te escondes bastante bien de mí, ¿eh? Bloqueando mis llamadas, borrándome de mis amigos, incluso mudándote. Emma, qué despiadada eres. Mi corazón se aceleró e instintivamente di un paso atrás. Mike, se acabó. No vuelvas a buscarme. ¿Romper? Resopló, se acercó, acepté. Te lo aseguro, no. Vuelve conmigo. Extendió la mano para agarrarme del brazo. Retrocedí, y la suculenta desnuda que llevaba en los brazos casi se cayó al suelo. En ese momento, desde el macizo de acebos a mis pies, un grupo que parecía un poco desaliñado, se oyó una aguda alarma. Cuidado. Detrás de ti a la izquierda. Un coche. Casi al mismo tiempo, con el rabillo del ojo, vi a la izquierda, en la entrada del callejón, una furgoneta destartalada y sin luces, acelerando silenciosamente hacia nosotros. Su objetivo era claramente Mike. Mike estaba de espaldas al callejón, ajeno a todo, mirándome fijamente con ojos asesinos. En un instante no tuve tiempo de pensar. Cuidado con el coche. Grité, no a Mike sino usando todas mis fuerzas para lanzarme contra los arbustos del arcén. ¡Pum! Un estruendo sordo y atronador. Acompañado por el chirrido de los frenos y el estallido de cristales. Caí con fuerza sobre los acebos con varios cortes punzantes en los brazos, la maceta con la suculenta desnuda que llevaba en los brazos salió despedida, derramando tierra por todas partes. Aturdido, levanté la vista. La furgoneta casi le roza la espalda a Mike y se estrella contra un poste de luz al borde de la carretera. El frontal estaba abollado y salía humo blanco del capó. Mike cayó al suelo por el fuerte impacto y el ruido, de bruces, una imagen lamentable, pálido de terror, completamente borracho. El conductor de la furgoneta era un hombre flacucho con gorra, maldiciendo. Cerró la puerta y saltó, miró la parte delantera destrozada y luego miró con furia a Mike, que acababa de incorporarse, con una mirada tan feroz que parecía que se lo iba a comer. «¡Mierda! Mira por dónde vas», le gritó el conductor a Mike. Luego volvió a subir al vehículo a toda prisa, puso reversa, giró el volante bruscamente, la llanta chirriando contra el pavimento mientras la camioneta se sacudía y aceleraba para alejarse del lugar. Todo sucedió demasiado rápido, no pasaron más de 10 segundos.
Mike se quedó sentado en el suelo aturdido, mirándome fijamente y luego a la camioneta que huía, con el rostro pálido, los labios temblorosos, sin poder articular palabra. Holly en el camellón, todavía conmocionada, habla. Tengo mucho miedo, mucho miedo. Emma, ¿estás bien? Esa furgoneta fue a propósito. La vi. Iba directo a ese hombre. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, mis manos y pies estaban débiles, luchando por levantarme. ¿Cómo? ¿Estás bien? Mike finalmente recuperó la voz, temblando de miedo persistente mientras intentaba ayudarme. No me toques. Retrocedí mientras ardía, huyendo de él con el terror y la ira de quien acaba de sobrevivir a un desastre. Fuera. Mike, sal de aquí. No vuelvas a aparecer ante mí. Esa escena de ahora fue demasiado aterradora. Claramente esa camioneta había intentado atropellarlo. Si no hubiera sido por la advertencia de Holly, si no hubiera reaccionado tan rápido, las consecuencias habrían sido impensables. Y él era la raíz de todo esto. Mike se quedó paralizado ante mi grito. Al ver el asco y el miedo manifiestos en mis ojos, y luego al mirar hacia donde había desaparecido la furgoneta, pareció comprender. Me dirigió una mirada cargada de emociones complejas, no dijo nada, se puso de pie tambaleándose y se alejó a toda prisa sin mirar atrás, con su figura frenética en retirada. Me desplomé sobre los fríos acebos con todo el cuerpo temblando, y tardé un buen rato en recuperar las fuerzas poco a poco. Los arañazos en mis brazos me ardían intensamente. Miré el acebo que me había salvado la vida, con la voz aún un poco temblorosa. Gracias. El acebo sacudió sus hojas, un poco asustado y un poco orgulloso. De nada, es lo que debía hacer. Ese hombre probablemente se peleó con alguien que no debía, ¿verdad? Aléjate de él de ahora en adelante. Le sonreí con amargura. Claro que quería alejarme de él. Me puse de pie con dificultad, sacudiéndome la tierra y la hierba, y miré con lástima el burrito de sedum que se había caído a un lado. La maceta estaba hecha añicos con tierra esparcida por todas partes, y la pequeña y peluda suculenta yacía lastimosamente en la tierra, con algunas hojas regordetas rozadas. Uf, me duele, mi hogar se ha ido. El sedum gimió suavemente. Lo siento, lo siento. Me agaché rápidamente, lo saqué con cuidado de la tierra y revisé sus raíces. Por suerte no estaban muy dañadas. No tengas miedo, encontraré un nuevo hogar enseguida. Lo tranquilicé con dulzura. Busqué con la mirada dónde colocarlo temporalmente. En ese momento, se abrió la puerta de la unidad vecina. Una figura alta salió con una bolsa de basura negra. La luz de la farola reflejó los contornos nítidos de su perfil, el puente nasal pronunciado y la mandíbula afilada. Vestía ropa de estar por casa gris sencilla, con las mangas arremangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos robustos. Toda su figura desprendía un aire sereno y algo distante. Era mi vecino del otro lado del pasillo. Se había mudado hacía casi un mes, solo nos habíamos encontrado en la escalera un par de veces, saludándonos con la cabeza sin decir ni una palabra. Solo sabía que se llamaba Ethan. Parecía sorprendido por el desorden de abajo y mi estado desaliñado, sus pasos vacilaban al repasar con la mirada el poste inclinado, los cristales rotos en el suelo y las huellas de neumáticos, fijándose finalmente en mí, sobre todo en la ridícula imagen de mí, cubierto de barro con un brazo herido y acunando una suculenta lamentable. ¿Necesitas ayuda? Su voz no era fuerte con la ligera ronquera de la noche, pero sonaba firme. Me sentí un poco avergonzado y negué con la cabeza. No, está bien, gracias. Él asintió y no insistió más. Caminó directo a un basurero cercano y arrojó una bolsa dentro. Al volverse, su mirada se posó de nuevo en la suculenta sin hogar que tenía en las manos. Se rompió la maceta. Había tropezado hacía un momento. Murmuré sin querer sacar a relucir el susto anterior. Hizo una pausa pensativa y dijo, espera aquí. Después de hablar, se dio la vuelta y regresó al edificio. Apenas 2 minutos después, volvió a bajar con una palangana de cerámica blanca y limpia y un paquetito de algo que parecía tierra para suculentas. Esto es para ti. Me entregó la palangana y la tierra. Nueva sin usar.
Me quedé paralizada. Esto es demasiado. No podría soportarlo. Su tono no dejaba lugar a la negativa. Pensé que la necesitaba. Miré sus ojos serenos, luego la patética patita de oso en mis manos, y no tuve más remedio que aceptar. Gracias, muchas gracias, señor Ethan. Recordé el nombre en la placa. De nada. Él asintió levemente, su mirada se posó en los rasguños de mi brazo. Ocúpate de esa herida. Está bien, lo haré cuando vuelva. Asentí rápidamente. No dijo nada más y se dio la vuelta para irse. La luz del sensor de movimiento del pasillo era tenue, su alta figura desapareció rápidamente tras la puerta. Acuné la maceta nueva y la tierra, junto con la suculenta pata de oso que había sobrevivido a la dura prueba, de pie abajo, mientras soplaba la brisa nocturna. Los cortes en mi brazo me escocían levemente, pero de alguna manera mi corazón se sentía un poco más tranquilo. Este vecino taciturno parece bueno, no tan mal. Maceta nueva, tan bonita, una pata de oso rozó mi palma, emitiendo un ronroneo de satisfacción. De vuelta en mi pequeña habitación alquilada, la trasplanté con cuidado y traté los rasguños superficiales de mi brazo con yodo. Acostado en la cama, no pude dormir. La cara aterrorizada de Mike, la furgoneta acercándose a toda velocidad, la mirada feroz del conductor y la aguda advertencia de Holly, escenas se repetían ante mis ojos. Sentí un escalofrío en los pies. ¿Con qué clase de gente se había metido Mike? De verdad querían matarlo. Y casi me dejo llevar por ello. Y ese vecino Ethan, el momento de su aparición, la forma en que con tanta naturalidad sacó una maceta de barro nueva del tamaño perfecto y con la tierra especial, ¿no fue mucha coincidencia? Negué con la cabeza, esforzándome por no perder el control. Quizás ya había cultivado suculentas antes y tenía algunas de repuesto. En los días siguientes me puse inusualmente alerta. Intentaba evitar los callejones oscuros en mi camino al trabajo, yendo por avenidas concurridas. Antes de abrir la puerta por la noche siempre miraba a la izquierda y a la derecha. Me distraía incluso en la floristería, incluso Fiona notó que algo andaba mal conmigo. Emma, ¿qué pasa últimamente? Pareces distraída. ¿Estás agotada? Fiona me dio una taza de agua caliente. ¿Qué tal si te doy 2 días libres para descansar? Sostuve la taza en mis brazos, sintiendo el calor a través de la porcelana, dudé y luego relaté brevemente lo sucedido esa noche, omitiendo lo de poder oír las advertencias de la planta y solo diciendo que había tenido suerte de escapar. Fiona contuvo el aliento. Dios mío. ¡Qué miedo da! A plena luz del día, ¿no? En la oscuridad, intentando atropellar a la gente. ¿Tu ex pidió prestado a un usurero o desenterró la tumba de alguien? Se dio una palmadita en el pecho asustada. Menos mal que estás bien, menos mal. Esa escoria debería mantenerse lo más lejos posible. Si trabajas hasta tarde de ahora en adelante, te llevaré a casa. La seguridad es lo primero. Me conmovió el corazón, gracias, Fiona. ¿Para qué? Eres mi amuleto de la suerte. Fiona hizo un gesto con su enorme mano. Por cierto, mañana hay un pedido importante, necesitamos entregar un lote de plantas y flores de alta gama a las salas VIP de la Casa Club de Yendin. Pidieron específicamente lo mejor. Ven conmigo, ampliarás tus horizontes y echarás una mano. Yendin es el club privado más importante de la ciudad, con un umbral extremadamente alto, solo los muy ricos o influyentes pueden entrar. Fiona se tomó muy en serio este tipo de encargo. A la tarde siguiente Fiona y yo condujimos la camioneta, cargada hasta los topes con plantas y flores cuidadosamente seleccionadas, hasta Yendin. La seguridad era extremadamente estricta, el registro, los controles, los trámites, todo era meticuloso. La decoración interior era aún más lujosa, y el aroma a dinero se filtraba a través de su sutileza. Fiona, familiarizada con la rutina, le cedió la tarea a un hombre con un traje impecablemente confeccionado que parecía un gerente. Gerente James, como usted pidió, las mejores estrelicias, monsteras deliciosas, ficus larata y estas rosas y tulipanes ecuatorianos importados. Todo llegó por avión a primera hora de la mañana, están frescos. Dijo Fiona, con una sonrisa radiante. El gerente James asintió con contenida aprobación, recorriendo las plantas con la mirada crítica.
Se ven bien. Llévalas al tercer piso, al pabellón de pinos, y trátalas con cuidado. Está bien. Emma, lleva esa olla grande. Fiona me indicó. Otro florista y yo empezamos a levantar con cuidado esas pesadas macetas. Cada una valía un dineral. Mientras me esforzaba por sostener una palma de erica de media persona de altura y seguía al gerente James al enorme salón privado llamado Pabellón Tinson, una voz masculina, grave y con un matiz de sorpresa e incertidumbre, sonó: «Emma». Me giré hacia el sonido. Era Ethan. Mi vecino. ¿Qué hacía aquí? Y mira qué deferente fue el gerente James con él. Me quedé paralizada, agarrando la pesada palma de erica, un poco perdida. El señor Ethan. Lo miré sorprendida. La mirada de Ethan se posó en mí, luego en la valiosa palma de erica que tenía en mis brazos, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Trabajas aquí? Vine con el jefe a entregar flores, respondí apresuradamente intentando sujetar la maceta. Jefe, ¿sabes esto, dependienta?, preguntó James a su lado con aún más deferencia, hablando con cautela. Jefe. Me dio un vuelco el corazón. Vecino Ethan, ¿es el jefe de Yendin? Ethan ignoró la pregunta del gerente James y se acercó directamente a mí, extendiendo la mano. Dámela. No. Puedo hacerlo. Me negué por reflejo, la olla pesaba demasiado. Dámela. Lo dijo con serenidad, pero con una autoridad que no admitía rechazo. No tuve más remedio que soltarlo. Tomó la palma de la mano con facilidad y la colocó en un lugar adecuado en la esquina de la habitación privada, con movimientos fluidos y naturales, como si lo hiciera siempre. Fiona también reconoció a Ethan y se quedó boquiabierta de la sorpresa. Me miró a mí y luego a Ethan, con los ojos llenos de chismes. Jefe, ¿y dónde están? El gerente James se apresuró a preguntar. Pónganlos donde estaban diseñados originalmente, dijo Ethan con ligereza, pero su mirada se posó en mí. ¿Ya se te curó la herida del brazo? Sí, está bien. Ha estado bien por un tiempo. Levanté rápidamente el brazo para mostrarle que los arañazos ya habían formado costra y estaban a punto de caerse. Asintió, no dijo nada más y se giró hacia el ventanal para seguir contemplando la vista. Como si solo hubiera echado una mano antes por costumbre. Pero la atmósfera sutil en la sala privada ya había cambiado. El gerente James me miró con una nueva mezcla de escrutinio y cortesía. Fiona tenía una expresión que decía claramente: Emma, qué bien lo mantuviste oculto. Los demás floristas no se atrevieron a hacer ruido. Durante el traslado y los arreglos posteriores, la actitud de James mejoró notablemente, incluso ofreció ayuda él solo. Fiona estaba de muy buen humor, dominando con seguridad. En cuanto a mí, tenía la mente un poco confusa. ¿Resultó que Ethan era el dueño de Yendin? ¿Tan joven? Entonces, ¿qué viviría en nuestro viejo y destartalado edificio de apartamentos? ¿Disfrutando de la vida? ¿O tenía algún otro motivo? La idea me pareció absurda, incluso a mí misma. ¿Qué podría alguien como yo, una simple dependienta de una floristería, planear? Me costó un poco terminar el arreglo. James lo revisó complacido, y lo firmó sin dudarlo. Mientras se iba, no pude evitar mirar atrás. Ethan seguía de pie junto a la ventana, de espaldas a nosotros, con una figura un tanto solitaria contra la enorme fachada de cristal. La luz del sol iluminaba sus anchos hombros y su columna recta. Parecía un poco fuera de lugar en aquel entorno dorado y opulento. ¿Qué miras, Emma? Vamos. Fiona me dio un codazo, guiñándome un ojo. ¿En serio? Tú callada como un ratón, y vecina del jefe. Dile a tu hermana lo que pasa. Me reí con impotencia. Fiona, no es nada, vive al lado, solo que me ayudó una vez. ¿Te ayudó? Los ojos de Fiona se iluminaron aún más. ¿Un héroe salvando a una belleza? Digo, me dio una maceta, dije exasperado. ¿Una maceta? Fiona la llevaba puesta, ¿en serio? Mira, luego se inclinó y bajó la voz misteriosamente. Sea como sea, es una gran conexión. Emma, agárrate fuerte. Quizás nuestra tienda despegue gracias a esto. Yo.
La imaginación de Fiona, debo reconocerlo. De vuelta en la floristería, la vida parecía volver a la calma. Solo de vez en cuando me encontraba con Ethan en el pasillo, él asentía levemente, yo le devolvía el saludo, y el ambiente se impregnaba de una tensión incómoda y sutil. Después del aterrador incidente de aquella noche, Mike efectivamente no volvió a aparecer. Los acebos no volvieron a avisarme, lo que me tranquilizó bastante. Ese día, tenía el día libre y estaba en casa, regando y charlando con mis plantitas en el balcón. El potosí estiró sus ramas. Emma, qué sol tan bonito hace hoy. ¿Puedo acercarme un poco más a la ventana? Solo un poco. Las suculentas descansaban tranquilamente al sol. Cómodas, no nos riegues demasiado. La menta desprendía un aroma fresco. Arranca mis hojas y sumérgelas en agua. Te refrescará y te despertará. De repente un gemido de dolor, muy débil e intermitente, llegó desde el balcón vecino. Duele muchísimo, las raíces están podridas, demasiada agua. La voz era suave como una vela que se apaga al viento, teñida con la desesperación de alguien cercano a la muerte. Era el balcón de Ethan. Se me encogió el corazón. ¿Tiene plantas? ¿Y casi las mata? Pensando que ya me había ayudado antes y recordando la teoría del muslo de Fiona, dudé varias veces, pero luego me armé de valor para llamar a la puerta de enfrente. Al cabo de un rato, la puerta se abrió. Ethan parecía recién duchado, aún tenía el pelo húmedo y llevaba una camiseta negra holgada que dejaba al descubierto una clavícula bien definida. Al ver que era yo, una mirada de sorpresa se dibujó en sus ojos. Señor Ethan, disculpe la molestia. Me sentí un poco incómodo. Estaba en el balcón y creo que olía algo raro, como a planta podrida. ¿Tienes flores en el balcón? ¿Necesitas ayuda para echar un vistazo? Se me ocurrió una excusa torpe pero plausible. Ethan se detuvo un momento, luego frunció el ceño ligeramente y se hizo a un lado. Pase. Hay una maceta con orquídeas, no está bien. Lo seguí al apartamento. La distribución era igual que la mía, pero la decoración era completamente diferente. Limpia, austera, muy lineal, con predominio del negro, el blanco y el gris, casi sin ornamentación extra. Transmitía una fría indiferencia, muy parecida a su propio comportamiento. En el balcón solo había una solitaria maceta de barro morado. Dentro reposaba una orquídea con hojas largas y delgadas, medio marchitas y amarillentas, la superficie de la tierra estaba húmeda y desprendía un ligero olor a humus. Ese gemido agonizante venía de ahí, sálvame, las raíces están podridas, él no entiende, me riega con agua fría todos los días. Moriré congelado. Mi corazón se estremeció de compasión. Esta maceta de orquídeas era de excelente calidad, aunque se estaba marchitando, aún se podía apreciar su elegante porte. Debe ser muy valiosa. Smokeiran, me la regaló un amigo. Ethan estaba detrás de mí, con la voz un poco baja. Llevo unos meses con él, pero no me ha ido bien. Últimamente ha empeorado. Inusualmente un rastro de impotencia se deslizó en su voz. Me agaché y examiné las hojas y la tierra con cuidado, retirando con cuidado un poco de la superficie con los dedos. Efectivamente, los tallos cerca de las raíces estaban algo ennegrecidos y blandos. Señor Ethan, ¿será que la ha estado regando demasiado? Y usando agua del grifo directamente, pregunté con cautela. Ethan guardó silencio un momento, lo cual interpreté como un olor. Siempre parece desganada. A las orquídeas les gusta la sequedad y les da miedo el encharcamiento, y las orquídeas Gonjuan, en particular, son muy exigentes con la calidad y la temperatura del agua. El agua del grifo debe dejarse reposar unos días para que el cloro se disipe. La temperatura ideal es cercana a la temperatura ambiente, no demasiado fría. Le expliqué mientras hablaba y mentalmente le dije a esa maceta de orquídea Gonjuan, no tengas miedo, te ayudaré. El gemido de la orquídea respondió débilmente, gracias. La cosa está un poco seria ahora, las raíces pueden estar bastante podridas. Miré a Ethan. Tenemos que ocuparnos de ello de inmediato, o no se podrá salvar. ¿Tienes material fresco para macetas? ¿Algo suelto y transpirable como corteza o piedra pómez? ¿Y fenómeno?
Ethan me miró fijamente, aparentemente un poco sorprendido de que supiera de orquídeas. Negó con la cabeza. Entonces, ¿confiarías en mí para llevármelo a casa y encargarme de ello? Tengo los materiales listos. Sugerí. No podía quedarme viendo morir así su valiosa orquídea. Ethan asintió casi sin dudarlo. Lo agradecería. Para nada. Levanté apresurada y cuidadosamente la maceta que me dolía, las hojas de la orquídea negra colgaban flácidas. Tranquilo, duele. La voz de la orquídea negra era tan fina como un hilo. Está bien, lo sé, aguanta, lo tranquilicé. De vuelta en casa, comencé la operación de inmediato. Con cuidado quité la tierra húmeda y vieja del césped. Efectivamente, las raíces carnosas que deberían haber estado blancas y regordetas estaban casi ennegrecidas y podridas, desprendiendo un olor desagradable. No pasa nada, solo corta las raíces podridas. Lo tranquilicé mientras usaba tijeras esterilizadas para cortar con cuidado todas las raíces podridas y ennegrecidas, dejando solo las partes blancas y sanas. Luego remojé las raíces en una solución diluida de carbendizum para desinfectarlas. A continuación, saqué la corteza de pino fermentada, la roca volcánica y un poco de musgo esfagno que había estado guardando y los mezclé en un sustrato suelto y con buen drenaje. Planté con cuidado el césped artificial limpio en una maceta de arcilla roja de tamaño adecuado y bien ventilada, asegurándola con sustrato fresco. Finalmente lo coloqué en un lugar con buena ventilación, luz brillante y difusa, y una temperatura agradable. Bueno, por ahora estoy a salvo. Respiré aliviado y me sequé el sudor de la frente. Ahora toca descansar y recuperarse. Se acabó el riego aleatorio. Espera a que la tierra para macetas esté completamente seca antes de echarle un poco de agua tibia que haya reposado. ¿Entendido? La voz del césped artificial seguía débil, pero notablemente más relajada. Entendido, gracias, Emma. La nueva casa se siente mucho mejor, más respirable. Al ver sus hojas marchitas y amarillentas, seguía un poco preocupada. Con las raíces tan podridas, que sobreviva depende de su suerte. Esa noche Ethan llamó a mi puerta. Se había puesto ropa de estar por casa y llevaba una elegante bolsa de papel. ¿Cómo te fue?, preguntó de inmediato con una leve preocupación en su tono, difícil de percibir. Ya está arreglado. Las raíces estaban bastante podridas, las corté todas, cambié la tierra y la maceta. Me hice a un lado para dejarlo entrar y señalé la esquina del balcón. Ya está ahí, solo podemos esperar a que se recupere. El cuidado de Hurón debe ser especialmente atento. ¿Te escribo algunas notas? Saqué papel y bolígrafo y escribí con cuidado: frecuencia de riego, regar cuando esté seco, parar cuando esté húmedo, requisitos de calidad y temperatura del agua, requisitos de luz, requisitos de ventilación, nada de fertilizante por ahora. Ethan se quedó en silencio observándome escribir, su mirada se desviaba de vez en cuando hacia el cymbidium trasplantado. Bueno, lo he anotado. Tomó el papelito y lo leyó con atención. Entonces me entregó la bolsa de papel que sostenía. Un agradecimiento. Ah. No. Agité la mano apresuradamente. No era nada. Tómalo. Su tono se mantuvo tranquilo pero con firmeza. Para la maceta. Solo entonces recordé que, en cierto modo, había usado su maceta Ising original. A primera vista, esa maceta parecía cara. Esa olla Ising. ¿Puedo lavarla y devolvértela? Me sentí un poco avergonzada. No hace falta. Esto es para ti. Me puso la bolsa de papel en la mano. Lo abrí y encontré una elegante taza de cerámica y una caja cuidadosamente empaquetada, un kit de tierra nutritiva de lujo para suculentas. ¿Esto? Me quedé atónita. Este regalo fue demasiado considerado. ¿Cómo supo que me gustaban las suculentas? Ethan no me lo explicó, solo dijo: el vaso es nuevo. La tierra, puedes usarla. Gracias, señor Ethan. Tuve que aceptarlo sintiéndome un poco extraño por dentro. Este vecino parecía más considerado de lo que imaginaba. Llámame Ethan, dijo de repente. Ah. Bueno, Ethan. Lo grité torpemente. Asintió y no dijo nada más,
Su mirada se posó en la maceta de orquídeas negras durante unos segundos antes de irse. Cerré la puerta y me apoyé en ella, mirando la taza y la tierra en mis manos, y luego la orquídea tinta enfermiza en el balcón. Sentí como si algo sutil se hubiera movido entre esta misteriosa vecina y yo. La recuperación de la orquídea fue un proceso largo. En los días siguientes Ethan pareció seguir al pie de la letra mis instrucciones médicas al pie de la letra. De vez en cuando nos encontrábamos en el pasillo o en el balcón, me preguntaba brevemente por el estado de la orquídea, y yo le contaba la verdad. Parece que una nueva raíz está echando un pequeño brote muy lentamente, pero al menos no ha seguido pudriéndose. Las hojas no se han amarilleado más, las pocas marchitas probablemente se caerán, lo cual es normal. Se ve un poco más animada hoy. O quizás solo sea mi imaginación. Escuchó atentamente cada vez y luego asintió. La voz interior de la orquídea se animaba cada día. Me hace cosquillas, crecen nuevas raíces. Hoy disfruté de una luz cálida y difusa, tan reconfortante. Mi dueño me dio de beber hoy, el agua estaba a la temperatura ideal, sin pasarse. Parece un poco más listo. No pude evitar sonreír. Después de casi 2 meses, Molin por fin se había recuperado. Aunque las hojas aún mostraban un toque de amarillo y no eran de un verde tan brillante como en su apogeo, las hojas recién brotadas estaban frescas y sanas, toda la planta se había enderezado, e incluso había una leve señal de que estaba a punto de brotar un tallo floral. Creo que podría florecer. La voz de Molin estaba llena de emoción y expectación. Cuando Ethan la abrió y me vio sosteniendo la maceta, sus ojos se desviaron ligeramente. Ethan. Mira. Levanté la maceta como si fuera un premio, señalando la orquídea que claramente había revivido, con una pequeña y tierna espiga verde emergiendo de su centro. Ha vuelto a la vida. Incluso le ha crecido una espiga. Va a florecer. La luz del balcón le dio en la cara. Vi por primera vez un destello de sorpresa cruzar las profundidades habitualmente tranquilas y serenas de sus ojos, como una piedra arrojada a un lago que proyecta ondas. Extendió la mano, sus largos dedos rozaron suavemente esa tierna espiga verde, con un movimiento de una dulzura casi preciosa. Realmente regresó. Su voz era muy baja, con una calidez que nunca antes le había oído, como si el hielo empezara a derretirse. Levantó la cabeza y me miró con la mirada fija y brillante. Gracias, Emma. Esa mirada fue tan directa que me dio un vuelco el corazón, me sonrojé un poco y aparté la mirada rápidamente. Ni hablar, es solo que tiene unas ganas inquebrantables de vivir. Tomó la maceta y la colocó con cuidado sobre la mesa de centro de la sala, tratándola como un tesoro frágil. Entra y siéntate, se ofreció. Ah, vale. Me sorprendió un poco, pero entré. Su apartamento seguía limpio y austero, pero la vigorosa orquídea negra sobre la mesa de centro parecía aportar al espacio un toque inusual de suave calidez. Me sirvió un vaso de agua, usando la misma taza que me había dado. Nos sentamos en el sofá con la orquídea en maceta entre nosotros. El ambiente era un poco tranquilo y delicado. Esa noche Ethan habló de repente, rompiendo el silencio. Abajo, ese coche era deliberado. Sentí una opresión en el pecho, no esperaba que lo mencionara. Asentí. Sí, yo también lo noté. Después de eso, no pasó nada más, ¿verdad? No. Negó con la cabeza, con la mirada tranquila mientras me observaba. Como si fuera un viejo rico que no debía tener y que había cabreado a gente que no debía. Querían darle una lección. Pero se detuvo después de esa noche, se encargó él mismo. No causarán problemas por ahora. Exhalé, la piedra que llevaba por fin se desprendió de mi pecho. Ya veo. ¡Qué bien! Levanté mi vaso y di un sorbo para disimular mi incomodidad. ¿Parecía saberlo todo? Tú. Me miró como si sopesara sus palabras. ¿Parece que siempre sabes las cosas con antelación? Como ese accidente de coche y esa maceta de orquídeas. Se me subió el corazón a la garganta. ¿Se dio cuenta? ¿Sospechaba algo? La mano que sujetaba la taza temblaba un poco, forcé un tono tranquilo, ¿eh? No, esa vez vi los faros y la orquídea por casualidad. Solo lo supuse por experiencia. Ethan no dijo nada,
solo me miró en silencio con esos ojos profundos que parecían verlo todo. Justo cuando sentía que estaba a punto de asfixiarme de los nervios, de repente soltó una suave carcajada. La sonrisa era tenue, pero al instante suavizó sus rasgos duros. ¿De verdad? Su tono no delataba emoción alguna. Entonces tu experiencia e intuición son realmente impresionantes. ¿Acaso esto cuenta como algo pasajero? ¿O aún no me crees? Tengo un amigo, cambió de tema, acariciando suavemente las hojas de la orquídea tinta, que regenta un jardín botánico ecológico en las afueras. Ha introducido muchas especies raras. Últimamente ha estado en apuros, muchas de las plantas delicadas no han prosperado. Ha consultado a varios expertos con poco éxito. ¿Te interesaría echar un vistazo? Piensa que me haces un favor y aprovechas tu experiencia. ¿Un jardín botánico ecológico? ¿Especies raras? Mis ojos se iluminaron al instante. Para alguien que puede oír las voces de las plantas, esto era una invitación del paraíso. ¿En serio? ¿Puedo ir? Olvidé estar nerviosa, mi voz rebosaba de alegría. Por supuesto. Ethan miró mis ojos brillantes, la curva en la comisura de su boca pareció profundizarse un poco. Este fin de semana, te recogeré. El fin de semana, Ethan llegó puntualmente en una discreta camioneta negra. El coche salió de la ciudad y se dirigió a las afueras. Durante el camino, Ethan guardó silencio y solo describió brevemente el jardín botánico. Su amigo se apellidaba Joe, era un apasionado coleccionista de plantas, y el jardín era mitad centro de investigación, mitad abierto al público. Poco más de una hora después, el coche entró en una zona de exuberante vegetación. El aire era notablemente más fresco y húmedo. El jardín botánico era enorme, dividido en diferentes secciones: el pabellón de la selva tropical, el invernadero de plantas desérticas, el área de plantas alpinas y el vivero de orquídeas raras. Todo se mantenía en impecable orden. El propietario, Henry, era un hombre de unos 40 años, de piel oscura y sonrisa cordial, que llevaba un rato esperando en la puerta. Al vernos bajar del coche a Ethan y a mí, nos saludó con cariño. «Ethan. Por fin llegaste». Henry le dio una palmadita en el hombro a Ethan con entusiasmo y se volvió hacia mí con una cara radiante. «Debes ser la maestra Emma, ¿verdad? Ethan te elogió por teléfono como si fueras un hacedor de milagros, dijo que tienes un don especial para las plantas». «Pase, pase». Me sentí un poco avergonzada. «Señor Henry, hola, llámeme Emma, Ethan». El señor Ethan me está halagando. Solo trabajo en una floristería, sé un poco superficialmente. Oye. Modesto. Ethan rara vez elogia a nadie. Henry rió con ganas y nos condujo adentro. Vamos, vamos, primero vamos a ver mi tesoro, me está volviendo loca. Nos llevó directo a una sala de cultivo de orquídeas con temperatura y humedad constantes, un ambiente simulado a la perfección. En cuanto entré me quedé atónita ante la escena. Todo tipo de orquídeas competían en belleza, un deleite para la vista. Pero Henry nos llevó directamente a un compartimento de cristal aislado al fondo. Dentro solo había 3 macetas con orquídeas. Cada maceta tenía una planta de forma única, las hojas parecían jade en algunos lugares, como nubes flotantes en otros, de porte distintivo y noble incluso sin flores. Sin embargo, su estado era claramente precario. Una maceta cuyas hojas estaban amarillentas y curvadas en las puntas, otra maceta cuyas hojas colgaban flácidas y desganadas, y otra maceta cuyas hojas estaban moteadas con feas manchas marrones. Henry los miró frotándose las manos con angustia. Emma, mira. Estas 3 macetas son mi alma. Gasté una fortuna y usé innumerables influencias para recuperar estas especies nativas. Esta maceta es una variante de Gillan, aquella es la legendaria Biluasenzón, y esta es la recién introducida de nivel Stardust. Desde que llegaron aquí, no han tenido vigor. Contraté a varios expertos con todo lo necesario: luz, humedad, temperatura, fertilizantes, hemos probado muchos métodos, gastado mucho dinero, pero nada ha funcionado. Si esto sigue así, me temo que... Suspiró y frunció el ceño, lleno de preocupación. En cuanto entré en el recinto, 3 voces claras llenaron mi cabeza, cada una impregnada de dolor y queja. La variante de Gillan estaba quemada, hojas rizadas, demasiado caliente.
Ardiendo. Esa luz horrible sobre mi cabeza. Está demasiado cerca. Me está quemando la garganta. Y ahí abajo. Ese charco de agua de abajo. Es sofocante. Mis raíces apenas pueden respirar. El Biloasenzón suavizado por las hojas con voz débil y apática, como un hermoso resfriado inválido, tan frío, mis sierras están heladas, sin corriente cálida, hace un frío insoportable en las alturas. Quiero bajar. Las lágrimas de polvo de estrellas manchadas, la voz teñida de agravio y rabia, pican. Tanta picazón. Algo malo me está picando. Pequeños bribones invisibles. El aerosol huele fatal. Y aún así no los mata. Me pone furioso. Tanta información. Me estabilicé, me acerqué a la maceta de orquídea fantasma, quemada y con hojas rizadas, miré la lámpara de cultivo que había encima, me agaché y sondeé la humedad del fondo con el dedo. Henry, dije señalando la lámpara de cultivo de alta potencia que había encima, ¿no está esa lámpara demasiado cerca de la maceta? ¿Y no lleva encendida demasiado tiempo? Y mira el agua estancada en la bandeja debajo de la maceta, ¿no es algo que nunca se ha drenado? Henry se quedó perplejo un momento. ¿Una lámpara? El experto dijo que necesita luz difusa y fuerte. Esta lámpara simula la luz moteada de un bosque. ¿Agua estancada? Ah, es para mantener la humedad, la añadí específicamente. Una luz difusa intensa no es lo mismo que hornear a altas temperaturas, expliqué. Esta lámpara es demasiado potente y está demasiado cerca, con una exposición prolongada, las puntas de las hojas se han quemado. Además, con agua estancada en el fondo de la maceta, aunque el sustrato superficial parezca seco, el fondo ha estado sumergido en agua, las raíces no pueden respirar y se han asfixiado, por lo que toda la planta se ve amarillenta y sin vida. Intenta alejar la lámpara o usa una bombilla de menor potencia y reduce el tiempo de iluminación. Vacía el agua de la bandeja inmediatamente y, de ahora en adelante, cuando riegues, espera a que casi se haya escurrido el agua de la maceta antes de volver a colocarla en la bandeja. Me acerqué a la maceta de Biloxi y pregunté, ¿esta la pusiste en un lugar alto? ¿Y la tierra alrededor de las raíces está un poco fría al tacto? Henry asintió. Sí. Su hábitat natural es la sombra fresca de las alturas, así que temí que se calentara demasiado y la puse en la repisa más alta, donde la ventilación es mejor. Usé tierra fría de montaña mezclada con grava. La ventilación es buena, pero a mayor altura el aire circula más rápido y la temperatura es más baja. Sus raíces necesitan un poco de calor de la tierra, si permanecen en frío, su absorción se debilita, por lo que las hojas se vuelven blandas y flácidas. Muévala 1 o 2 niveles hacia abajo para evitar las corrientes de aire frío. También puedes mezclar un poco de corteza bien fermentada o mantillo de hojas con la tierra para macetas para añadir materia orgánica suave y aislamiento. Por último, ese bote de polvo de estrella se desgarra, las manchas en esas hojas son daños causados por insectos. No son hongos, son ácaros diminutos, trips o algo similar, difícil de ver a simple vista. El fungicida de amplio espectro que rociaste no hará mucho y, de hecho, irrita las hojas. Necesita un insecticida específico, por ejemplo, imidacloprid o abamectina. Dilúyalo según las instrucciones, rocíe tanto el haz como el en vez de las hojas, repita la operación cada pocos días y mantenga una buena ventilación. Terminé de hablar de golpe y todo el cuarto de cultivo quedó tan en silencio que se podía oír caer un alfiler. Henry me miró boquiabierto sin cerrar la boca durante un buen rato. Ethan se quedó a un lado con las manos en los bolsillos, observándome con ojos profundos y una leve sonrisa en la comisura de los labios. Increíble, eres increíble. Henry se dio una palmada en el muslo tan de repente que su rostro se sonrojó de emoción. Emma. Eres increíble. Lo has clavado todo, la posición de la luz, el agua estancada, la altura de la maceta, la temperatura de la maceta y esas malditas plagas. Ninguno de los expertos que contraté dio con nada de esto. Solo palabrería vacía. Ethan. ¿De dónde demonios sacaste un tesoro como ella? Me agarró la mano con entusiasmo y me la estrechó con fuerza. Maestra Emma. No, Emma. De ahora en adelante eres mi verdadera hermanita. La asesora técnica del jardín botánico tienes que ser tú. El sueldo es negociable.
Tienes que ayudar a tu hermano. Su entusiasmo era casi abrumador. Miré a Ethan en busca de ayuda. Ethan dio un paso adelante soltándome la mano de Henry con calma, con voz firme. Henry, no la asustes. Hagamos lo que dijo Emma primero y veamos qué tal. Sí, sí. Hazlo ya. Hazlo de inmediato. Henry llamó de inmediato a sus ayudantes y, siguiendo mis instrucciones, movieron las lámparas, vertieron agua, cambiaron de lugar las plantas y prepararon insecticida, trabajando con gran energía. Las 3 preciosas macetas de orquídeas también se quedaron en silencio. Todos anticipaban un nuevo cambio. Bilbo Senzón murmuró débilmente, un poco más bajo, más cálido. Lágrimas de polvo de estrellas, rápidas, rociaron la medicina. Me pica muchísimo. Variante de orquídea fantasma, la luz está más lejos, tan cómoda, ahora se respira ahí abajo. Al observarlas no pude evitar sonreír. Tras regresar del jardín botánico, me convertí en la consultora de cabecera de Henry, dedicando tiempo cada semana a visitarlo y resolver diversos problemas espinosos. Henry era generoso, sus honorarios como consultor eran generosos y mi pequeño presupuesto se llenó rápidamente. Tampoco descuidé el trabajo en la floristería. Cuando Fiona se enteró de que tenía ingresos extra, no solo no puso objeciones, sino que parecía orgullosa, presumiendo por todas partes que su tienda había producido un doctor de plantas. Mi relación con Ethan también parecía haberse estrechado discretamente después de aquella maceta de orquídeas negras y la visita al jardín botánico. Ya no era solo el vecino taciturno y misteriosamente ubicado. De vez en cuando me llevaba a casa, aunque sus rutas de camino siempre eran extrañamente indirectas. A veces, cuando hacía pasteles deliciosos, y bajo la guía de la planta mi cocina había mejorado muchísimo, le llevaba una tanda. También, al volver de un viaje de negocios, me traía semillas de plantas locales o una plantita curiosa en maceta. Regábamos nuestras plantas en el balcón y charlábamos un rato por la ventana. Los temas se extendieron gradualmente de las plantas a nimiedades cotidianas y, de vez en cuando, a alguna broma inofensiva. La vida tranquila y plena casi me hizo olvidar los problemas que mi peculiar habilidad había causado. Hasta esa tarde de fin de semana. Lily y yo habíamos quedado en ir a buscar ofertas a un mercado de plantas recién inaugurado. El mercado estaba en una antigua fábrica reconvertida en un distrito artístico en el centro de la ciudad, lleno de gente y bullicioso. Todo tipo de plantas, macetas, herramientas de jardinería y accesorios hechos a mano deslumbraban. Lily y yo éramos como ratones en un saco de arroz, espiando y tocando todo con entusiasmo. Lily tenía el ojo puesto en una planta de aire de forma extraña y estaba regateando con el vendedor. Sin embargo, me atrajo una begonia en el puesto de al lado, cuyas hojas eran de un intenso azul violáceo con motas plateadas. Era tan extraordinario como si un trocito de cielo estrellado se hubiera condensado en una hoja. Me agaché para observar más de cerca. Justo cuando mi dedo estaba a punto de tocar esa hermosa hoja, un grito extremadamente agudo y penetrante, lleno de dolor y desesperación sin fin, detonó en mi mente sin previo aviso. ¡Ah! El sonido fue tan intenso que sentí como si una aguja de acero abrasadora se clavara con fuerza en mi sien. Agonía. Un dolor indescriptible y punzante me recorrió la cabeza en un instante. Todo se volvió negro ante mis ojos, me zumbaban los oídos y mi cuerpo se tambaleaba hacia atrás sin control. ¡Emma! El grito de Lily parecía venir de muy lejos. Caí pesadamente al suelo, golpeándome la nuca contra el duro hormigón, un dolor sordo. Pero comparado con la agonía desgarradora en lo profundo de mi mente, este golpe no fue nada. Dolor, duele tanto, mátame, ese grito desgarrador seguía sonando, lleno de la locura y la súplica de alguien cercano a la muerte. Era esa maceta de begonia. ¿Qué le había pasado? Emma, ¿qué pasa? Lily se abalanzó a mi lado con la voz alterada por el miedo mientras me sacudía el hombro con fuerza. La gente a nuestro alrededor se reunió, susurrando y especulando. ¿Qué pasó? Se desplomó. Será un golpe de calor. Llama al 911. Me acurruqué en el suelo con las manos apretadas sobre la cabeza, las uñas casi clavándose en el cuero cabelludo. El agudo gemido parecido al de una planta, me taladró el cráneo como una descarga eléctrica, revolviéndome el cerebro con furia y provocándome oleadas de intensas náuseas y mareos.
El sudor me empapó la espalda al instante. Vete. Lily, llévame. Apreté los dientes y forcé unas palabras con los dientes apretados, cada sílaba me atormentaba un fuerte dolor de cabeza. Lily estaba aterrorizada por mi rostro pálido y por cómo me retorcía de dolor, casi se le saltaron las lágrimas. Rápidamente me ayudó a incorporarme y luego le hizo un gesto a un joven servicial que estaba a su lado. Mitad cargando, mitad sosteniéndome, me sacaron del mercado abarrotado y pararon un taxi. Conductor. Al hospital más cercano. Date prisa. Gritó Lily con la voz quebrada. No. No voy al hospital, la agarré del brazo débilmente con la cabeza doliendo, la mente nublada. Llévame a casa, llévame a casa. ¿De qué serviría el hospital? ¿Podría un médico curar mis alucinaciones auditivas? ¿Hacer que dejara de oír el sufrimiento de la planta? Pero tú. A casa. Casi gruñí, pero me invadió un dolor aún peor, gimiendo de agonía. Al ver mi determinación y el dolor que sentía, Lily no tuvo más remedio que darle al conductor mi dirección. Durante todo el camino, ese grito desesperado y penetrante como una begonia resonaba en mi cabeza, aumentando y disminuyendo, acompañado de una agonía y un mareo incesantes y nauseabundos. ¿Qué demonios había pasado? ¿Por qué hacía un ruido tan terrible? De vuelta bajo el edificio, Lily y el chofer me ayudaron a subir las escaleras. Casi me arrastran por la puerta, ni siquiera podía sujetar la llave con firmeza. Emma, ¿de verdad estás bien? ¿Quizás deberías ir al hospital? Lily me ayudó a acostarme en el sofá, inquieta, te veías tan aterradora hace un momento. Tenías la cara blanca como el papel. Agua, dame agua. Susurré débilmente con la garganta seca como si hubiera fumado. Lily se apresuró a servir agua. Justo entonces, llamaron a la puerta. Lily corrió a abrir. Era Ethan. Probablemente había oído el ruido en el pasillo. El señor Ethan. Lily lloró como si hubiera visto a un salvador. Ven rápido, mira a Emma. Se desmayó de repente en el mercado. Le duele muchísimo la cabeza. Se niega a ir al hospital. Ethan entró y me vio acurrucada en el sofá, con el rostro pálido y el cuerpo empapado en sudor frío, agarrándome la cabeza con dolor. Su expresión se ensombreció al instante y frunció el ceño. Se agachó presionando mi frente con su mano grande, tomándome la temperatura. ¿Qué me pasa? Tenía la palma seca y ligeramente fría, lo que me alivió un poco. Me duele mucho la cabeza. Logré decir con voz ronca. Esa planta en maceta está gritando con tanto dolor. La mirada de Ethan se agudizó de repente. Lily se acercó con un vaso de agua. Al oír esto pareció desconcertada. ¿Una planta? ¿Qué planta? Emma, estás diciendo tonterías. Ethan tomó la taza y me la acercó a los labios. Bebe un poco despacio. Bebí unos sorbos de agua, el líquido frío me resbaló por la garganta y alivió un poco el ardor, pero el dolor punzante en la cabeza y ese grito terrible en mi mente no cesaron en lo más mínimo. ¿Qué maceta? La voz de Ethan era baja y tranquila, con una extraña fuerza tranquilizadora. El mercado, hojas azules, manchas plateadas, begonia. Dije a pedazos, está gritando de dolor, va a morir. Ethan se levantó y le dijo a Lily, por favor cuídala, vuelvo enseguida. Su tono era indiscutible. Aunque Lily no entendía, la presencia de Ethan la intimidó y asintió instintivamente. Ethan me dirigió una mirada larga e inescrutable, luego se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas. Después de que se fuera, Lily usó una toalla húmeda para secarme el sudor, con la voz llena de preocupación y lástima. Emma, ¿qué te pasa? No me asustes así. ¿Has estado trabajando demasiado últimamente? ¿O es porque puedes oír hablar a las plantas? Bajó la voz, era la única persona en la que había confiado. Cerré los ojos y asentí débilmente. Los agudos y agonizantes gritos de dolor aún me atormentaban los nervios. El tiempo transcurría segundo a segundo, cada uno insoportablemente cruel. Después de poco más de una hora, justo cuando estaba a punto de desplomarme por aquel dolor incesante, llamaron de nuevo a la puerta. Lily corrió a abrir. Ethan regresó.
En sus manos llevaba esa maceta de begonia con hojas azul violáceas que me hacía desear morir. Entró y la colocó sobre la mesa del comedor, lo más lejos posible de mí. Curiosamente, en cuanto la begonia estuvo sobre la mesa, a cierta distancia de mí, sus agudos y agonizantes gritos se atenuaron de inmediato. Aunque el murmullo de dolor persistía, al menos ya no era ese ruido penetrante que me desgarraba los nervios. El dolor punzante en mi mente se alivió bruscamente junto con él, aunque persistía un dolor sordo, ahora era tolerable. Solté un largo suspiro y me dejé caer en el sofá como exhausta, con el sudor empapándome el pelo y pegándome a la frente. Lily miró la olla, luego a mí, luego a Ethan y quedó completamente desconcertada. Ethan se acercó, se agachó y me dio un pañuelo limpio para secarme el sudor. Su voz era firme. ¿Cómo te sientes? Mejor, mucho mejor. Mi voz estaba ronca, completamente agotada. Se alejó de mí, su voz era más suave. Ethan asintió sin preguntar por qué y simplemente dijo, le pregunté al vendedor, esta maceta acaba de llegar, su origen es desconocido. Vi que se veía bastante mal, así que la compré. Se levantó, se acercó a la mesa del comedor y examinó la begonia con atención. Aunque sus hojas eran de colores brillantes, sus bordes ya estaban quemados y rizados, los pecíolos algo ennegrecidos, y toda la planta desprendía un aire de muerte. Las raíces estaban quemadas por químicos, murmuré débilmente. En mi mente los intermitentes gemidos de dolor de la begonia lo confirmaban. ¿Algo fuerte, una hormona de enraizamiento? ¿O un pesticida? Al echarlo en la tierra, duele, arde por todas partes. La mirada de Ethan se agudizó. Con cuidado, retiró un poco de la tierra con el dedo, dejando al descubierto las raíces. Efectivamente. Lo que deberían haber sido raíces blancas y sanas ahora eran de un extraño color negro-marrón. Muchas raicillas se habían podrido, desprendiendo un olor penetrante a químicos mezclados con descomposición. ¡Dios mío! Lily también lo vio y se tapó la boca. Las raíces se han ido. ¿Podrá sobrevivir? Duele tanto, mátame, libérame. Los débiles gemidos de la begonia continuaron. La observé sintiendo el dolor infinito que transmitía, una opresión en el pecho. Ethan, lo miré con una súplica en la voz, por favor, ayúdalo, está sufriendo mucho. Ethan vio mi rostro pálido y la compasión en mis ojos, guardó silencio unos segundos y luego, con decisión, se quitó el abrigo y se arremangó la camisa. ¿Qué había que hacer? Las siguientes horas se convirtieron en un rescate de emergencia. Con la ayuda de Ethan, trasladamos la begonia moribunda a mi pequeño balcón. Reprimí el dolor de cabeza y la incomodidad que me quedaban y guié a Ethan en el proceso. Con cuidado, sacó la begonia de la tierra envenenada. Enjuagué sus raíces, quemadas y ennegrecidas por los químicos y la podredumbre, con agua limpia una y otra vez. Recorté con cuidado las partes podridas. Luego las remojamos y las enjuagamos con abundante agua para diluir al máximo los químicos restantes. Finalmente la planté temporalmente en la tierra para macetas más limpia y estéril, y la coloqué en un lugar fresco y ventilado, evitando la luz solar directa y los fertilizantes. Durante todo el proceso, los gemidos atormentados de la begonia no se me fueron de la cabeza, pero comparados con los gritos desgarradores del principio, se habían desvanecido hasta convertirse en un ruido de fondo tolerable. Cuando la reubicaron y le dieron agua limpia, esos gritos agonizantes se fueron apagando gradualmente, convirtiéndose en un jadeo grave, extremadamente cansado y apenas respirando. Gracias, llegó una voz tan tenue como el zumbido de un mosquito. La tensión de mis nervios finalmente se disipó, mi visión se volvió borrosa, mis rodillas se debilitaron y casi caigo. Unos brazos fuertes me sujetaron a tiempo. Su agarre era firme, con una cálida firmeza. Ve a descansar. Su voz no admitía réplica, teñida de una tensión apenas perceptible. Lily se apresuró a sujetarme el otro lado. Entre ambas prácticamente me llevaron de vuelta al sofá de la sala. Lily me sirvió agua tibia, luego sacó analgésicos y me los hizo tomar. Ethan se lavó las manos en el baño, al regresar, su expresión seguía seria. Se sentó en el único sillón frente a mí, con la mirada pesada mientras me observaba. ¿Ha pasado esto antes?, preguntó, yendo al grano. Acuné la taza sintiendo como la medicina surtía efecto poco a poco, mi dolor de cabeza se aliviaba, mientras el agotamiento me azotaba como un maremoto.
Negué con la cabeza con la voz muy suave, la primera vez fue así de fuerte. Antes solo me sentía fatal por el ruido, o porque oír que estaban enfermos, pero nunca había sentido un dolor tan intenso de forma tan directa. Al recordar aquella desgarradora agonía, aún sentía un escalofrío. Ethan frunció el ceño con más fuerza, su mirada penetrante como la de un halcón. ¿Puedes sentir su dolor? ¿Sincrónicamente? Asentí y luego negué con la cabeza. No todas, pero esas plantas que sufren un dolor extremo o están a punto de morir, sus voces son especialmente fuertes, me afectan directamente. Dudé y luego añadí, como un ataque psíquico. Lily respiró hondo, mirándome con preocupación. Emma, esto es demasiado peligroso. Ethan guardó silencio un buen rato. En la sala, solo se oía el sonido de mi respiración cansada. Esta habilidad comenzó lentamente con un tono más serio que nunca, es una carga mucho mayor de lo que imaginaba. Sobre todo cuando se trata de vidas gravemente dañadas. Solté una risa amarga. Sí. Antes lo consideraba una simple trampa, pero ahora lo sé, cuanto mayor es el poder, peor es el dolor de cabeza. Intenté bromear, pero mi voz sonó seca. Ethan no se rió. Me miró, su mirada tan profunda como el mar. Tienes que aprender a controlarla. O mejor aún, aprende a protegerte. De lo contrario, situaciones como esta volverán a ocurrir. La próxima vez puede que no tengas tanta suerte. ¿Control? ¿Escudo? Lo miré desconcertado. Esta habilidad era como si de repente me creciera una oreja extra, ni siquiera sabía cómo desactivarla, y mucho menos cómo controlarla. Conozco a alguien, Ethan eligió sus palabras con cuidado, que investiga la neurocognición y ciertos campos de percepción especiales. Quizás pueda darte algún consejo. Claro, solo si estás dispuesta. ¿Campos de percepción especiales? Me dio un vuelco el corazón. Ethan sí que sabía algo. La persona que conocía probablemente no estaba investigando nada que se pareciera a la ciencia convencional. Lily se puso ansiosa de inmediato. Señor Ethan, ¿es confiable? No tratará a Emma como a una especie de bicho raro para estudiar, ¿verdad? Ethan la miró y respondió con seguridad, no te preocupes, es muy confiable y valora la privacidad. Solo te ofrecería posibles estrategias de afrontamiento y no haría nada que no quieras. Miré el agua ondulante en la taza, con la mente hecha un torbellino. Lo que sucedió hoy me alertó. Esta habilidad, si no podía controlarla, si bien me brindaba ventajas, también podía convertirse en una carga mortal. No quería volver a sufrir ese dolor desgarrador. Está bien. Levanté la vista y miré a Ethan. Lo veré. Unos días después mi cuerpo y mi espíritu se habían recuperado casi por completo. Ethan me llevó a un tranquilo instituto de investigación en las afueras. No era el tipo de laboratorio clínico frío que había imaginado, sino más bien un sanatorio construido en el bosque. Nos recibió un hombre que parecía tener unos 50 años, con el pelo entrecano, gafas de montura dorada y un temperamento refinado y amable. Ethan lo llamó profesor Richard. Su despacho era amplio y luminoso con vegetación por todas partes, lo que lo convertía en un lugar muy acogedor. Me sirvió una taza de té de hierbas con una sonrisa, nada propia de alguien a punto de interrogarme, y me relajé al instante. Ethan me habló de ti, Emma, dijo el profesor Richard lentamente. Tu caso es bastante inusual y bastante interesante. ¿Puedes contarme con detalle qué se siente al escuchar plantas? Le conté todo, hasta el último detalle. Richard escuchaba con mucha atención, anotando ocasionalmente algunas cosas en su cuaderno. Se subió las gafas y dijo al oírte describirlo, no creo que estés usando tanto los oídos como demostrando una especie de gran capacidad empática. Tu cerebro traduce automáticamente las señales que recibe de las plantas en palabras y sensaciones que puedes comprender. Cambió de tono, su expresión se tornó seria, pero el problema es que tu cerebro aún no parece estar bien equipado para manejar estas señales externas, le falta una especie de cortafuegos. Así que cuando encuentra una señal extremadamente fuerte, no puede soportarla. Es como una radio con una recepción muy potente, pero sin forma de ajustar el volumen ni filtrar la estática, así que cuando entra una ráfaga de ruido, se apaga primero. Esa metáfora dio en el clavo.
¿Y qué hago?, pregunté rápidamente. ¿Cómo puedo instalar ese firewall y un control de volumen? Richard sonrió. Hiciste la pregunta correcta. No me dio ninguna cura mágica, sino que usó la metáfora de la radio para explicar de forma clara y sencilla el principio del control. Dijo que el interruptor y el cortafuegos no se pueden instalar desde fuera, tengo que construirlos yo mismo, ladrillo a ladrillo, desde mi propio corazón. Lo que me enseñó fue una serie de ejercicios mentales para calmarme y encontrar mi centro en medio de las señales ruidosas. Cómo distinguir qué voces escuchar y cuáles dejar pasar como el viento. Y cómo, mediante la imaginación, erigir una barrera suave pero resistente entre mí y esos dolores abrumadoramente intensos. La idea no era mística, pero fue como un rayo de luz que iluminó al instante los rincones más oscuros de mi corazón. Todo esto requiere práctica y paciencia, no hay que apresurarse. Al final sacó unos libros y un CD para principiantes de la estantería y me los entregó. Empieza con la respiración más sencilla. Tómalo con calma. Al salir del instituto apreté los materiales en la mano y de repente me sentí mucho más centrado. Aunque el camino por delante era largo, al menos podía ver la dirección y el método. Ya no era una víctima pasiva arrastrada por mis habilidades. Ethan permaneció en silencio a mi lado, llevándome a casa. ¿Cómo te sientes?, preguntó en el coche. Ahora tengo esperanza. Vi los árboles difuminarse tras la ventana y dije en voz baja, gracias, Ethan. Sin ti. No terminé la frase. Si no hubiera llegado a tiempo para comprar esa begonia, si no me hubiera traído a ver a Richard, si no fuera por su ayuda constante y su apoyo silencioso, quizá todavía estaría sumida en el miedo y la confusión. No hace falta que me lo agradezcas. Miró al frente las líneas de su perfil suavizadas por la luz cambiante del exterior de la ventanilla. Lo ayudaste, Olan, ayudaste a Henry, ayudaste a mucha gente. Esto es lo que te mereces. Hizo una pausa con voz baja y clara. Y somos amigos. Amigo. La palabra, pronunciada por él, tenía un profundo significado. Una cálida corriente me inundó, disipando la melancolía que aún persistía. Sí, amigos. Sonreí. El tiempo fluyó en silencio como un arroyo. Comencé a meditar con regularidad. Al principio fue difícil, con los pensamientos dispersos y difícil de calmar. Pero tras perseverar un tiempo, poco a poco empecé a sentir esa sensación de paz interior. Intenté construir una barrera mental. Me imaginé junto a un lago tranquilo, rodeado de un suave y cálido anillo de luz dorada. Al pasar junto a plantas que estaban claramente en mal estado y sintiendo sus tenues emociones negativas, me refugié deliberadamente en esa luz, y efectivamente, la estática se volvió mucho más distante y borrosa. Aunque todavía no puedo bloquear por completo las señales de dolor intenso, al menos ahora puedo avisarme con antelación y, usando los métodos que Richard me enseñó, estabilizar rápidamente mi estado para minimizar el daño. Ya no me resisto a mi capacidad, en cambio aprendo a coexistir con ella pacíficamente, a escucharla y a aislarme cuando es necesario. La vida en la floristería siguió tan ajetreada y alegre como siempre. Gracias a mi toque de oro, el jardín fragante prosperaba. Fiona no paraba de sonreír todo el día, no solo me dio un aumento, sino que también me prometió una paga extra de fin de año. Con mis rondas regulares el invernadero de Henry floreció, y cada uno de esos delicados tesoros rebosaba de vitalidad. Me elogiaba ante todos como su preciado cuidador del jardín, y sus honorarios como consultor se volvieron cada vez más generosos. Mi amistad con Ethan también fue cambiando poco a poco a medida que transcurría nuestra rutina. Cuando trabajaba hasta tarde, él me dejaba comidas calientes de camino a casa. Cuando volvía de un viaje de negocios, le preparaba a fuego lento una sopa que le calmaba el estómago y se la dejaba en la puerta. Los fines de semana íbamos juntos al mercado de flores o conducíamos al campo en busca de plantas silvestres interesantes, por supuesto, observándolas legalmente y sin dañar el medio ambiente. Escuchaba pacientemente las anécdotas de la tienda y me oía quejarme de algún cliente especialmente exigente. Yo a mi vez, le escuchaba cuando mencionaba ocasionalmente problemas en el negocio o la última travesura ridícula de su amigo Henry, obsesionado con las plantas. El balcón se convirtió en el lugar donde más nos encontrábamos.
Bajo mi guía remota y su esmerado cuidado, su orquídea no solo se recuperó por completo, sino que el invierno pasado floreció con elegantes flores de sutil aroma. Tras la caída de los pétalos brotaron nuevas espigas, anunciando la llegada de otra temporada de floración. La maceta de begonia azul morada que había rescatado, tras luchar por echar unas frágiles raíces nuevas en la arena áspera, fue trasplantada con cuidado a una tierra más rica y transpirable. Su recuperación fue lenta pero persistente, las hojas quemadas se desprendieron gradualmente y las nuevas, aunque pequeñas, recuperaron ese profundo y encantador brillo azul morado con destellos plateados como estrellas que hubieran sobrevivido a una calamidad. Gracias. Emma y Ethan, su voz se volvió tranquila y llena de gratitud. Los días eran tranquilos y plenos. Hasta que un día Fiona me tomó aparte con aire de conspiración y bajó la voz. Emma, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa, Fiona? Planeo volver a casa. Fiona suspiró con una mezcla de reticencia y alivio en el rostro. Mi esposo no está bien de salud y el niño está a punto de tomar el gaokao. Necesitan a alguien que los cuide. Esta floristería. Quiero venderlo. Me quedé atónito. Sabía que Fiona volvería tarde o temprano, pero no lo esperaba tan pronto. Feng Xingyuan guarda para mí muchísimos recuerdos y momentos decisivos. Fue aquí donde encontré un trabajo estable, conocí a una benefactora como Fiona y comencé a aceptar y utilizar mis propias habilidades. ¿Y qué pasó con la tienda entonces? Me sentí un poco vacío por dentro. Fiona me miró y sus ojos se iluminaron de repente. Emma, tengo una idea. ¿Qué tal si te encargas de la tienda? Yo. Me quedé atónita. Fiona, yo. No tengo esa cantidad de dinero. Comprar un lugar en esta ubicación, a esta escala, más las acciones, no fue una suma pequeña. El dinero es fácil de gestionar. Fiona hizo un gesto con la mano. Confío en ti. Si la tienda está en tus manos, estaré tranquila. Los pagos se pueden realizar a plazos. O podemos contabilizar sus habilidades como capital. Puedo ser un accionista sin intervención y cobrar los dividendos. De cualquier manera, no se la venderé barata a nadie. ¿Qué te parece? Mi corazón se aceleró ante la confianza incondicional de Fiona. ¿Adueñarme del jardín Fensin? ¿Tener una pequeña floristería que realmente me perteneciera? ¿Un lugar donde pudiera sentirme a gusto con las plantas, usar mis habilidades para ayudar a más plantas y a quienes las aman? En cuanto surgió esa idea, creció como una enredadera, enredándose en mi corazón. Esa noche me senté en el balcón, contemplando las luces brillantes de la ciudad, con la emoción desbordada. Las enredaderas me rozaron suavemente el brazo. Emma, abre una tienda. Seré el tesoro de tu tienda. Las suculentas pata de oso pesaban sus hojas regordetas como soporte. La nueva tienda debe tener grandes ventanales. Mucha luz solar. La voz de Moran era firme y elegante. Es una buena idea, Emma. Tienes la habilidad. Incluso esa maceta de begonias azul moradas murmuró suavemente. Vamos, Emma. El apoyo de la planta me fortaleció. Necesitaba un socio. Alguien que pudiera compensar mis deficiencias en gestión y financiación. Mi mirada se desvió involuntariamente hacia el balcón de enfrente. Ethan estaba allí, regando a su amado Moran. La tenue luz perfilaba su figura erguida. Pareció notar mi mirada, levantó la vista a través del cristal y la noche y me miró a los ojos. Nuestras miradas se cruzaron en el aire. En ese momento vi claramente la cálida comprensión en sus ojos y su silencioso apoyo. Unos días después, un letrero nuevo de color madera natural se colgó en la puerta de cristal de Feng Xingyuan. El nombre del letrero había cambiado, Emma Plant Talk. La tipografía era fresca y bonita, y junto a él se dibujaban una tierna hoja verde y una pequeña flor sonriente. Dentro de la tienda, los escaparates estaban iluminados y los mostradores limpios. Las plantas verdes florecían y las flores estaban cubiertas de rocío y vibrantes. La distribución se había adaptado para que fuera más acogedora y cómoda, y se había creado un pequeño rincón para descansar y leer. Ethan y yo estábamos en la tienda recién renovada. Era mi socio y también mi inversor. Insistió en invertir, afirmando que solo tomaría una pequeña participación y que no interferiría con las operaciones.
Fiona sostenía el contrato firmado y la primera cuota, con una sonrisa de oreja a oreja. Genial. Genial. Ahora me siento completamente aliviada. Emma, señor Ethan, esta tienda está en sus manos. Que les vaya bien. Tras despedir a la reticente Fiona, solo quedamos Ethan y yo en la tienda. La luz del sol se filtraba por las limpias ventanas, y el aire se impregnaba del fresco aroma de las plantas y un ligero perfume floral. ¿Cómo se siente, jefa Emma? Ethan me miró con una sonrisa en los ojos. Miré a mi alrededor, a nuestro pequeño mundo que nos pertenecía por completo, miré esas plantas vibrantes que parecían sonreírme, y mi corazón se llenó de una sensación de plenitud y estabilidad sin precedentes. Se siente. Respiré hondo, el aire olía a esperanza como un sueño. Pero uno hermoso. Ethan vino a mi lado y juntos observamos el tráfico intenso por la ventana. Sigamos soñando este sueño, su voz era baja y clara. Me giré para mirarlo. Su perfil parecía especialmente suave a la luz del sol, y en esos ojos profundos mi reflejo se reflejaba claramente. En ese instante algo empezó a cambiar silenciosamente. Ya no era un cariño vago, ya no era solo una simple amistad. Era la semilla que habíamos cuidado juntos que finalmente brotaba de la tierra, extendiendo su primer brote tierno hacia el sol. Ethan, susurré con el corazón latiéndome con fuerza. Esa maceta de banda, parece que va a florecer de nuevo. Siguió mi mirada. La banda que habíamos rescatado del abismo había echado una nueva espiga, y en la punta asomaban tímidamente unos pequeños brotes verde pálido, cobrándose fuerza para florecer a la luz del sol. La boca de Ethan se curvó en una suave sonrisa. Sí, respondió con suavidad, volviendo su cálida mirada hacia mí, se acerca una nueva temporada de floración. El sol nos calentaba y la tienda estaba tan silenciosa que se oía el abrirse de las hojas. El árbol del dinero en la esquina se extendía perezosamente y suspiraba, nueva tienda, nuevo ambiente. La enredadera de Potosina se extendía silenciosamente de nuevo hacia un lugar con mejor luz solar que bonito. Esa maceta de begonia azul violácea contenía una sola gota cristalina en una hoja nueva, refractando pequeñas estrellas a la luz del sol como una lágrima de felicidad. Mi corazón también se llenó de esa cálida luz del sol y de las voces susurrantes de las plantas. El futuro, como la oscura orquídea en flor, rebosaba de infinitas posibilidades. Y sabía que sin importar cuánto duraran las flores o cuán fuertes fueran el viento y la lluvia, él estaría a mi lado.